nuestra conversación se centró en la implementación de cómo ampliar el espacio fiscal, garantizar la calidad y la transparencia del financiamiento y fortalecer las taxonomías sostenibles como marcos comunes de integridad. Y para esta también jornada cerramos con la participación de Red Camif, que nos inspiró al mostrar cómo las microfinanzas en Centroamérica y el Caribe pueden regenerar ecosistemas y fortalecer las economías locales. Hoy seguimos con estas conversaciones y también nos espera un día muy especial donde vamos a abordar el tema llamado a la acción local de las políticas nacionales al territorio. Este eje es esencial para hacer realidad la transición hacia economías sostenibles y justas desde lo local. Y a lo largo de esta jornada conoceremos experiencias, debates y propuestas que conectan las políticas nacionales con las realidades territoriales, impulsando soluciones desde el sur global y fortaleciendo las capacidades de las comunidades. Y para comenzar, damos inicio a la primera sesión del día, repensando el desarrollo desde el sur global. En esta conversación vamos a explorar cómo los países del sur global pueden trazar nuevos caminos de desarrollo centrados en la justicia económica, la equidad y el respeto por los límites ecológicos del planeta. Con muchísimo gusto invito al moderador Sergio Chaparro, coordinador internacional de Justicia, a conducir esta importante conversación. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Janet. En efecto, bueno, primero quisiera empezar por saludar a todas y todos quienes nos acompañan. Mi nombre es Sergio Chaparro, soy coordinador internacional de justicia y líder de incidencia en la Tax Justice Network. Y es un honor para mí moderar este panel de lujo que tendremos hoy para abrir el cuarto día de la semana. Quisiera agradecer a Jefe LAC, por la impecable organización de esta semana y por las muy interesantes conversaciones que hasta ahora han sido parte de la semana y en las cuales es un honor participar hoy. Bueno, el panel se titula Repensando el desarrollo desde el sur global y en este panel queremos abordar cómo es necesario en las discusiones actuales reconfigurar el concepto del desarrollo desde la perspectiva del sur, integrando la justicia climática, la sostenibilidad y el bienestar de los pueblos. Mm, Ustedes habrán visto que en las discusiones climáticas y de financiamiento suele ser recurrente escuchar difíciles debates en términos de cuáles son como los sectores económicos y el modelo económico que está a la base para generar los recursos que hacen parte como de las fuentes de financiamiento que pueden financiar el gasto en acción climática. Y en ese sentido, en América Latina hemos visto cómo ha habido debates intensos sobre la necesidad o la velocidad con la que debe sustituirse un modelo de desarrollo extractivista que ha caracterizado la región por otros sectores, discusiones relacionadas, por ejemplo, con cuáles son los sectores que deberían impulsarse alternativamente. Entonces, a partir del análisis de personas expertas en visiones críticas del desarrollo de activistas y de voces comunitarias, queremos reflexionar sobre qué medidas de cooperación internacional, financiamiento y política económica y también qué medidas desde los movimientos y la sociedad civil son necesarias para impulsar un modelo que descarbonice con justicia económica y social, supere la dependencia extractivista y fortalezca economías locales sin profundizar las desigualdades entre y al interior de los países. Y para ello contamos con un verdadero panel de lujo. Entonces tendremos como panelistas a Andrés Chiriboga, ecuatoriano, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a Lala Peñaranda, colombiana, coordinadora latinoamericana de Sindicatos por la Democracia Energética o TUED por sus siglas en inglés, Mariana Matamoros, coordinadora de la línea de justicia fiscal de Justicia, también colombiana, y Francisco Rocasel de Guatemala, integrante de la coordinación política del Consejo del Pueblo Maya. Para hacer mucho más interactiva esta sesión, quisiera empezar con una pregunta para formularle a todas y todos nuestros panelistas por 3 minutos cada uno y quisiera enunciar esa pregunta. Esa pregunta es básicamente,
¿Cómo puede América Latina avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, pasando del extractivismo a uno que ponga en el centro la protección de la naturaleza y el bienestar de las personas y qué implicaciones tiene este cambio para el sur global? Y quisiera empezar con Andrés, preguntándote, Andrés, por 3 minutos, ¿cómo ves este panorama de esa necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo en América Latina? Gracias. Andrés, no sé si estás por ahí. Hola Sergio, ¿cómo estás? No puedo activar mi video. Ah, ahí sí. Ahí voy. Ahí ya Perfecto, me muchas pueden ver. gracias. Perfecto. Bueno, me podían escuchar, pero bueno, también importante que puedan verme. Antes que nada, muchísimas gracias a ti, Sergio, por organizar el panel y a Jefelac por la organización. Un saludo a las personas que nos siguen en directo y que seguramente nos escucharán en diferido también. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas grandes me parece importantes, además, para no perder la vista yo pienso a los temas bien estructurales, ¿no? En el momento en que pensamos soluciones o evaluamos las soluciones que están en marcha, en temas de justicia climática, de industrialización verde, creo que uno de los problemas es que solemos despistarnos de la visión estructural. Yo quiero llamar la atención, me parece, para hacer una reflexión sobre la pregunta que tú planteas. Yo creo que hay dos elementos claves que hay que tener en cuenta. Uno, digamos, los problemas estructurales del sistema económico en el que vivimos, que son legados coloniales, deliberados, ¿no es cierto? No es que los países del norte, las empresas transnacionales se equivocan, ¿no? Digamos, hay un modelo deliberado que fortalece una estructura de subordinación y de dependencia hacia los países del norte, yo diría hacia una suerte de bloque del norte global, ¿cierto? Y por otro lado, quiero llamar la atención a un problema que yo llamaría de acción colectiva del sistema económico. Que estos actores del bloque del norte global, ¿no es cierto? Países, empresas transnacionales, calificadoras de riesgo, etcétera, coordinan, tienen espacios formales de coordinación, mientras que deliberadamente aíslan a los países del sur global al momento en que plantean sus soluciones, tratan de resistir. Entonces, esos dos problemas hay que tenerlos en cuenta. El primero, les decía, hay que ver y de manera integral, además, cómo se conectan estos problemas estructurales del sistema económico. Les insisto que son legados coloniales deliberados que fortalecen esta estructura de subordinación y de dependencia del sur hacia el norte, que explican por qué las acciones fracasan, ¿no es cierto? Cuando hay estos intentos, estas políticas, y es precisamente porque no se atacan los problemas raíces. Se pueden tener conquistas pequeñitas. Piensen, por ejemplo, un tema que yo trabajo bastante es el tema del endeudamiento. Incluso desde la incidencia, desde la sociedad civil, se lo piensa demasiado como un problema de liquidez, pero desconectado realmente al problema sistémico que se puede estructurar a través digamos, de algunos déficits, de algunas faltas de soberanías que podemos agruparlas en tres, digamos, hay diferentes maneras de acercarse a esto. Primero, tener en cuenta que estas dependencias o estos déficits se ven mucho en el tema alimentario, ¿no es cierto? La soberanía alimentaria. Los países del sur nos vemos obligados a importar alimentos vitales, que normalmente los podíamos y tenemos capacidad de producirlos, y nos dedicamos a lo que se conoce en inglés como cash crops, ¿cierto? A producir flores, a producir frutillas que se consumen en el norte global. ¿No es cierto? Lo que ha determinado, para no hablar desde luego de Latinoamérica, pero por ejemplo en África es brutal esto, ¿no es cierto? Con la capacidad que tiene África para producir sus propios alimentos, para su consumo, para su soberanía alimentaria, África importa realmente el 85% de alimentos que consume. Entonces es brutal, digamos, esa dependencia, ese déficit, que es un legado poscolonial, ¿no? De reglas de comercio, ¿no es cierto? Los subsidios que hay en los países del norte. Los productores del sur no han podido competir con esos subsidios y rápidamente se ven obligados a generar estos cash crops, ¿no es cierto? Estos productos alimenticios, otros productos enfocados en la exportación, que además te enganchan a comprar semillas importadas, generar cultivos que son tremendamente, que consumen muchísima agua, ¿no es cierto? Y te generan problemas de desertificación en algunos lugares, te obligan a importar fertilizantes, entonces es todo un sistema, digamos, que está diseñado para generar una dependencia en términos de producción de alimentos. Entonces hay un déficit de soberanía alimentaria que es un componente, ¿no es cierto? Que te requiere una estrategia de soberanía alimentaria más importante. El otro tiene que ver con la soberanía energética, ¿no es cierto? Hay un déficit, hay una falta de soberanía energética cuando piensen ustedes en Latinoamérica, en África, son continentes que tienen un altísimo potencial para generar energía limpia, pero
tenemos un problema brutal de falta de acceso. Por ejemplo, en América Latina, en los datos más recientes de CEPAL, hay 17 millones de personas sin acceso a la electricidad. Eso en términos de soberanía energética. Y eso es parte del diseño, ¿no es cierto? Porque a los países del norte, al bloque del norte global, lo que le interesa es que nuestros países no produzcan este tipo de energías. Y por otro lado, pensemos en el valor agregado, ¿no es cierto? En la industria, ¿no es cierto? Ahí, el modelo actual a través de instrumentos como el endeudamiento, precisamente, le mantiene al sur global proveyendo materias primas y mano de obra precarizada, ¿no es cierto? Para que más bien la parte alta de la cadena de valor, la industrialización, la agregación de valor, la tecnología, se genere en el norte. Y no le quede al sur otra cosa que ser consumidores de productos terminados y tecnología, y el lugar donde las tecnologías obsoletas o la fabricación de líneas de montaje se subcontratan bajo una apariencia, ¿no? De comercio, desarrollo, cooperación, creación de empleo precario, habría que decirlo, cuando en realidad esto les deja a los países del sur en la parte inferior de la cadena. Entonces hay que mirar esos déficits estructurales al momento en que pensamos políticas y acciones. Y el otro problema, un poco para cerrar la idea, es el tema de la acción colectiva, ¿no es cierto? Estos déficits, ¿no es cierto? Esta posición en la que está obligado a ocupar el sur global, tiene mucho que ver con la organización de la acción colectiva, ¿cierto? El bloque del norte trabaja de manera coordinada para poner en marcha estos déficits, ¿no es cierto? Para quitarle esta posibilidad de tener estas soberanías a los países del sur global, mientras que se les obliga a nuestros países a actuar solos, ¿no es cierto? Esta es una parte del diseño de la arquitectura económica donde los países se enfrentan solos, ¿no es cierto? Soy un proveedor de materias primas solo. Tengo que importar los alimentos que podría consumir y producirlos localmente, ecológicamente, solo. Y por ejemplo, piensen ustedes en el tema del endeudamiento, ¿no es cierto? Que está muy ligado a cómo se financian estos déficits, porque cuando tú tienes estos problemas, finalmente requieres divisas extranjeras que vuelven cada vez más costoso el financiamiento de estos déficits. Entonces te tienes que endeudar más. El rato que tú quieres mejores términos del financiamiento, de la deuda, reestructurar o incluso anular deuda, no. Entonces, a un país chiquito del sur global le toca actuar solo contra un bloque que coordina sus acciones. Entonces, esta estructura hay que tenerla en cuenta cuando pensamos en estas acciones y en las posibilidades de repensar un modelo donde de alguna manera haya un rebalance, digamos, de estos equilibrios. Muchísimas gracias, Andrés, por resaltar esos problemas estructurales muy claramente, que son además sistémicos, digamos, de como las relaciones norte-sur y como la economía global actual. Y quisiera preguntarle ahora a Lara, como qué consideraciones ve ella que son fundamentales para discutir cómo las posibilidades de la región de avanzar hacia ese nuevo modelo de desarrollo del que estamos hablando. Superando las lógicas extractivistas coloniales y digamos que realmente beneficie a nuestros pueblos. Lala. Hola, buenos días todos y todas. Em, bueno, entonces para hablar un poco sobre TUED, que es una red de 140 sindicatos en aproximadamente 50 países que lucha por esta defensa de la propiedad pública de la energía y el control democrático, la gobernanza democrática. Creo que para nosotros estaríamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero Andrés. Las infraestructuras que son la base de nuestra economía actual son producto de una historia colonial y de un neoliberalismo en el cual vemos que los puertos y la infraestructura, tanto en Asia, en África, en América Latina y el Caribe, están totalmente diseñadas para llevar a un modelo de exportación. Y también cuando hablamos de la propiedad, y especialmente en el sector, por ejemplo, de la energía o de la electricidad en América Latina, vemos que actualmente casi el 80% de las 67 mayores empresas de energía y electricidad de América Latina eh, son de propiedad privada y solo 13 empresas quedan bajo el control del Estado. De estas 67 mayores empresas de energía y electricidad de América Latina, 27, es decir, el 40%, están controladas por empresas extranjeras. Entonces, vemos que esto continúa siendo
marcando los límites de las propuestas que podemos promover. Sabemos que las políticas climáticas y energéticas neoliberales que están vinculadas a la privatización y a la mercantilización no están consiguiendo frenar este aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas políticas, tenemos que decirlo muy claramente desde el movimiento sindical, están fracasando miserablemente. Y por eso, cuando el movimiento sindical se opone a la privatización, a la mercantilización y la liberalización de la energía o los sistemas energéticos, lo hacemos también desde la perspectiva ambiental, buscando un modelo alternativo. Eh, porque vemos que están provocando precios altos para la clase trabajadora en nuestros países y también un descenso en los niveles de calidad de servicios públicos que han sufrido desinversión o inversión totalmente inadecuada. Entonces, entiendo que vamos a entrar más en lo que es las propuestas de financiación climática, pero con respecto a esta primera pregunta, desde el movimiento sindical hablamos mucho de eh, cuatro puntos generales que debe incluir un modelo de desarrollo alternativo. El primero es la recuperación de la propiedad pública. Es una característica fundamental del enfoque de lo que llamamos el camino público, una recuperación integral de los sistemas energéticos y de las cadenas de suministro de tecnologías clave. La recuperación integral, cuando hablamos de ese término, hablamos de la ampliación de la propiedad pública para incluir tanto la generación de la electricidad y también progresivamente las cadenas de suministro de tecnologías clave, pero también los sistemas de transmisión y distribución y el servicio a los usuarios de energía o a las operaciones minoristas, como sea el caso. Eh, Cuando hablamos de la lucha por la propiedad pública y el camino público, la basamos en un entendimiento de la ampliación de la propiedad pública en sectores clave, particularmente energía, acompañada de la implementación de un nuevo mandato de bienes públicos para las empresas energéticas recuperadas. Sabemos que el cambio en propiedad no es suficiente, necesitamos también que cumplan un mandato por y para la clase trabajadora de nuestros países. También la desmercantilización, es decir, liberar las empresas públicas de la obligación de garantizar una recuperación total de los costos, como lo llaman, y también liberarlos de la imposición de operar como empresas comerciales con ánimos de lucro, lo cual no deben ser. Em, si queremos garantizar la energía como un derecho humano. Entonces, la desmercantilización de la energía permitiría que estas empresas adopten medidas para gestionar mejor y reducir el consumo de energía mediante la eficiencia, la regulación, programas de obras públicas para modernizar infraestructuras, etcétera. Y por cuestiones de tiempo, voy a decir que las dos últimas son la descorporatización, o sea, es decir, que ya cuando esté consolidado el proceso de desmercantilización, que tengamos nuevos criterios de rendimiento que realmente reflejen los objetivos y metas justas, populares, ambientales, por encima de este rendimiento de la bolsa. Y por últimas, la más importante en muchos casos, la democratización, ¿no? O sea, la propiedad pública puede ser un prerequisito, pero es totalmente insuficiente. Y de hecho vemos como en Estados Unidos el Pentágono ahora se está apropiando propiedad pública estatal de cadenas de suministro de minerales críticos, ¿no? Entonces hay una propiedad pública que puede ser facha, que puede ser de derecha, y por eso ese elemento de democratización es tan importante para que los objetivos de la recuperación de la energía realmente faciliten mayores niveles de democracia, de cumplimiento con las comunidades, con los usuarios de energía y que creamos una economía que es para y por el pueblo. Muchas gracias, Lala, por recordarnos además cómo la acción climática en nuestros países tiene que ir aparejada con algo que también mencionaba Andrés, que es un proyecto de defensa de la soberanía energética, pero ahí no es solo, no es solo fundamental pensar como en el reemplazo
de las fuentes de energía, sino en el cómo se hace para que sea verdaderamente democrática, que redistribuya el poder económico y que favorezca como el bienestar de nuestros pueblos. Quisiera darle la palabra ahora a Mariana Matamoros de Justicia para que ella comparta sus consideraciones sobre cuáles son los elementos que debería tener el tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo pensando desde el sur global y en particular con la experiencia colombiana. Gracias. Hola, buenos días. Discúlpenme que la cámara está como rara. No sé si ustedes me pueden ver bien, pero yo me veo como opaca. Pero bueno, gracias a Sergio por su invitación. Gracias por Jefe LAC por esta iniciativa. Y para complementar a mis colegas, yo creo que es importante resaltar primero que el modelo económico tradicional seguía por indicadores agregados, como todos sabemos, que es el Producto Interno Bruto, el cual ya ha sido reconocido como insuficiente para medir el bienestar general, pues omite dimensiones clave como la distribución de la renta, el valor del trabajo no remunerado y crucialmente estos temas de sostenibilidad ambiental. Entonces, si ha sido insuficiente, lo que debemos hacer es poder identificar un nuevo modelo de desarrollo que se base en la integración de medidas de bienestar y de sostenibilidad, sobre todo en la toma de decisiones para política pública. Y esto yo creo que lo podemos señalar en dos vías. Por un lado, con la aplicación de políticas integradas con un enfoque de bienestar y por el otro, hay que reformar la contabilidad económica en nuestros países. En el tema de la aplicación de políticas con un enfoque de bienestar, yo creo que lo que debemos hacer es fomentar la colaboración intersectorial, buscar que hayan soluciones integradas, alinear la acción climática con la reducción de la contaminación, pero entonces también pensar en que esto mejora la salud, que esto mejora el bienestar de las personas y que también mejora la calidad de vida de las personas, de las sociedades. Por otro lado, también deberíamos estar generando marcos de bienestar para informar sobre el proceso de la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, también deberíamos estar participando como comunidades en la fijación de las prioridades estratégicas, en la gestión del desempeño e incluso en la elaboración de los presupuestos, porque los territorios, o por lo menos en Colombia, se habla mucho de descentralización, pero nuestros territorios dependen mucho de las decisiones centrales del gobierno. Y en la segunda vía que les mencionaba, que es reformar esa contabilidad económica, es importante que empecemos a integrar el capital natural con esa contabilidad nacional que llevamos todos los países. Saber si la actividad económica actual se está produciendo a expensas de la erosión de las reservas del capital natural. Esto claramente compromete el bienestar futuro de todos, pues de todos nosotros, especialmente en el sur global. Y algo muy importante que quiero resaltar aquí es que necesitamos adoptar marcos de bienestar multidimensional, es decir, que además de esas medidas monetarias y de esas políticas fiscales monetarias en macro que estamos analizando constantemente, también incluyamos el análisis de desigualdades que afectan el bienestar de las personas. Entonces, desafortunadamente el enfoque del PIB, del que siempre hemos hablado, ignora la distribución de la riqueza, ignora también el problema incluso de las regiones con altísima desigualdad en nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tenemos que hacer es que tanto desigualdad como pobreza sean incluidos en la medición del crecimiento económico a largo plazo y que reorientemos estas métricas de bienestar para priorizar la inclusión y la equidad, y todo esto se convierta claramente en motores fundamentales de desarrollo sostenible y pues de esta forma podríamos incluso mejorar nuestro modelo económico, pues cambiarlo, pero siempre centrado en bienestar y sostenibilidad. Muchas gracias, Mariana. Ahora quisiera darle la palabra a Francisco Rocasel, que es integrante de la Coordinación Política del Consejo del Pueblo Maya CPO, para que nos diga esos elementos que desde la experiencia del Consejo del Pueblo Maya CPO nos hablen sobre qué tipo de modelo de desarrollo debería ser aquel al que transitemos en defensa de la vida y en defensa de también los intereses de las comunidades locales. Francisco.
Bueno, es un gusto saludarles, pues yo creo que coincidimos, ¿no? En las propuestas. Creo que hay muchas experiencias en toda la región. Si los pueblos originarios hemos sobrevivido es porque pues hemos tenido un planteamiento, digamos, que hoy por hoy siguen siendo una alternativa para la vida. Es decir, se ha propuesto la economía para el buen vivir, ¿verdad? Una economía plural de interés público social que definitivamente debe recuperar y respetar la cosmovisión de los pueblos. Para nosotros, la concepción del buen vivir es filosófico, pero también es práctico, ¿no? Significa tomar en cuenta dos elementos fundamentales. El equilibrio, tiene que haber equilibrio en nuestra convivencia, digamos, social, política, pero se debe garantizar el equilibrio con la madre naturaleza, o es decir, la madre tierra. Yo creo que hay avances en relación a esto a nivel constitucional en algunos países, pero también desde el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Eso prevalece, digamos. Entonces, estamos planteando, ¿verdad? La economía comunitaria, es decir, la comunidad tiene que tener derechos constitucionales. ¿Ah? Eso es fundamental. Hay ejemplos concretos de autonomía energética. La misma gente está construyendo su propia generación de energía de manera autónoma. Pues la soberanía alimentaria también, hay todo un proceso de recuperar los conocimientos ancestrales y poner en práctica todo lo demás. Eh, Termino también resaltando lo que los compañeros y compañeras han dicho. Nosotros, la base fundamental de nuestra propuesta económica, precisamente están estos principios. La desmercantilización de la economía. Eso quiere decir que importante los mercados solidarios para el bien común. No tienen que ser mercados controlados solo por el poder corporativo. Hemos dicho que mujer, agua y energía no son mercancía, ¿verdad? Que se tiene que recuperar también el valor de uso de las cosas. Otro elemento fundamental es la despatriarcalización de la energía. Tiene que garantizarse igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento, digamos, de la propiedad de la tierra, la propiedad de los, digamos, de los medios de producción por parte, digamos, también las mujeres. Miren, esto es fundamental. La democratización de la economía debe garantizar la toma de decisiones económicas desde abajo, desde la comunidad. Todos los proyectos tienen que respetar la autonomía, el libre determinación, el consentimiento de los pueblos, porque hasta ahora no se ha tomado en cuenta esto, ¿no? Y, por supuesto, la descolonización de la economía. Existen instituciones que históricamente han venido a pues aplastar la forma de pensar de los pueblos, la lucha de los pueblos. Entonces, es importante, digamos, desmontar estas instituciones y recuperar también, digamos, esa forma. Tenemos que recuperar, digamos, nuestros conocimientos ancestrales y una reconstitución, digamos, de esa cosmovisión, de esa espiritualidad que nosotros hemos tenido, digamos, en relación a esta parte de la economía. Entonces, yo creo que tenemos que pasar a nivel regional por, pues, reconocer que tiene que haber una transición también civilizatoria en este proceso de ver el mundo. Se tiene que, para salvar, digamos, la humanidad, sí tenemos que tomar en cuenta las diferentes cosmovisiones de los pueblos. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todas y todos por esta primera ronda. Yo creo que hay unos elementos fundamentales que se han puesto sobre la mesa y es esa idea de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Tiene que abordar
los obstáculos estructurales que plantea como el intercambio económico y ecológico desigual que vemos a escala global en defensa de proyectos de soberanía energética, soberanía alimentaria y de reindustrialización bajo una lógica ecológica y popular, así como poner en el centro, en la defensa de la soberanía energética, un proyecto de democracia energética, como nos está planteando también desde la experiencia de las organizaciones sindicales, cómo hay que replantear la contabilidad económica y las métricas, como planteó Mariana muy claramente, y finalmente, cómo es necesario incorporar en ese modelo de desarrollo a las comunidades locales, pero bajo el respeto también de su propia determinación económica, integrándolas como a un modelo de desarrollo nacional que también respete la autonomía y fortalezca su poder económico. Dicho esto, quisiera pasar a una segunda ronda para profundizar un poco ya más en las propuestas, en las experiencias y aprendizajes. Y quisiera empezar con Andrés para que nos comparta qué reformas estructurales en política económica y financiamiento internacional permitirían a los países del sur transitar hacia modelos de desarrollo bajo en carbono sin caer en nuevas dependencias y cómo avanzar hacia una arquitectura global que respalde la justicia climática en esta perspectiva en vez de obstaculizarla. Andrés, 4 minutos ahora tenemos. Perfecto, gracias Sergio. Em, Pregunta bien importante y para responder quiero conectar con algo fundamental que dijo Lala, que me parece clave. En este proceso de privatización de lo público, que es parte fundamental del diseño de cómo funciona el sistema, hay unos roles chiquitos que le quedan al Estado, ¿no? Y uno de ellos en materia de financiamiento es el manejo de la deuda. Y hay, digamos, toda una narrativa alrededor de la deuda, que la deuda es buena, que, digamos, son recursos que te ayudan a financiar el desarrollo, pero en el diseño realmente, y en este rol así rezagado que le queda al Estado, es básicamente financiar estos déficits, estas faltas de soberanías que les decía. Muchas veces en divisas extranjeras, ¿no? O sea, tú estás obligado, si eres un país que tienes moneda propia, a endeudarte en dólares, por ejemplo, que vuelve más costoso este proceso ante la debilidad de las monedas locales frente al dólar, frente al euro, etcétera. Pero al Estado le queda ese rol, ¿no es cierto? Tú tienes que financiar esos déficits. Si tenemos que importar alimentos, bueno, el Estado que genere la liquidez. ¿Dónde genera la liquidez? Bueno, con los multilaterales, con el FMI, con el Banco Mundial, en los mercados de capitales. Ahí es donde tiene que ir el Estado. Y además de financiar estos déficits, y quiero hablarles de esto porque me parece bien importante y esto me parece que se pierde del radar muchas veces de la discusión del financiamiento climático, es que al Estado le toca suplir el efecto que tiene la fuga de capitales del sector privado. ¿No es cierto? Que fugan dinero de nuestros países o muchas veces fruto de sus negocios, de sus especulaciones, ni siquiera los meten a las economías locales. Entonces ese es el rol que le queda al Estado, ¿no es cierto? No es invertir, no es tener un rol activo, privatízame las empresas privadas, pero el rato que necesitamos liquidez para de alguna manera suplir y seguir alimentando estos déficits, bueno, el Estado que se endeude. Y por eso me parece que la discusión de la deuda es central, pero no debe ser la única. Em, en temas de reformas estructurales, quiero empezar por el tema de la deuda, pero quiero insistir que no debe ser el único tema. Pienso que hay cosas, digamos, que hay que transformar radicalmente, ¿no es cierto? La arquitectura económica que tenemos no, digamos, con la arquitectura que tenemos no vamos a poder avanzar. Si queremos una transformación de verdad, tenemos que cambiar, digamos, radicalmente esas instituciones que existen, el FMI, etcétera, gobernanza. eh, pero a la vez, digamos, me parece que es importante tu pregunta, Sergio, porque tú dices, ¿cómo avanzar, digamos? ¿Cómo vamos hacia allá? Porque podemos plantear un modelo ideal, ¿no es cierto? Donde la acción colectiva entre los países va a ser fundamental para que haya una, digamos, una banca de desarrollo que funcione para los países del sur, etcétera. Pero también hay que ir pensando en un tránsito, ¿no es cierto? Estamos en una arquitectura, ¿qué hacemos ahora? Me parece que es importante reflexionar eso. Y me parece que en temas de deuda, por ejemplo, digamos, para tratar de atacar este problema, hay cosas importantes, urgentes, ¿no? Este año se está planteando con fuerza un tema de jubileo de deudas, ¿no es cierto? Que viene incluso desde una lógica cristiana, de judía incluso, que es, digamos, es momento de pensar en anular las deudas, ¿no es cierto? Además, yo pensaría que es un momento de hablar de anulación de deuda, de cancelación de deuda. ¿Por qué? Digamos, romper con
con esa lógica moralista de que es patriota, de que hay que pagar las deudas, de que hay que cumplir con los compromisos. Si son deudas tremendamente pesadas y legítimas, ¿por qué no? Digamos, es parte del juego incluso. Piensen ustedes en los inversionistas de los mercados de capitales. Cuando invierten su plata, claro, ellos quieren ganar y quieren sacarles del aire a los países, pero también pueden perder, digamos, es parte de su juego. Entonces yo pienso que incluso desde una lógica discursiva, moral, hay que romper con esa lógica de que no pagar las deudas es malo, ¿no es cierto? Hay que plantearse defaults de deudas y renegociaciones de deudas como se han hecho en otros momentos. Me parece que hay oportunidades incluso dentro de la misma arquitectura de los bancos multilaterales específicamente, ¿no es cierto? Las deudas con el Fondo Monetario Internacional, que son tremendamente pesadas para los países africanos, para varios países latinoamericanos, por ejemplo, Argentina, Ecuador están con deudas con el FMI tremendamente pesadas. Hay algunas oportunidades incluso dentro de la arquitectura financiera actual. Existen, por ejemplo, los derechos especiales de giro, que es una cosa que se ha discutido mucho, que son estos activos de reserva que crea el Fondo Monetario Internacional, que les da a los países, digamos, de una manera muy inequitativa, ¿no? Porque los países que más tienen estos derechos de giro, estos activos, son los países más ricos, que no hacen nada, básicamente. Más bien se están ingeniando mecanismos para generar más deuda apalancada en los derechos especiales de giro. Pero lo que deberían hacer los países, y vuelvo al tema de la acción colectiva, digamos, juntando esfuerzos, pensando conjuntamente, es decirle al FMI, decirle a los países del norte, mira, tú tienes suficientes derechos especiales de giro para prácticamente eliminar la deuda que tenemos, ¿no es cierto?, con instituciones como el Fondo Monetario Internacional. No se inventen ya nuevos mecanismos de endeudamiento que son parte de esta trampa estructural de la deuda, pero utilicemos estos mismos mecanismos para aliviar el peso de la deuda y permitirles a los países endeudados que disparen de alguna manera su desarrollo, ¿no es cierto? Entonces hay oportunidades dentro de la misma arquitectura que hay que pelearlas, pero rompiendo con uno de los elementos estructurales, que es el de la acción colectiva, ¿no es cierto? Si un país solitario, Argentina, prácticamente ahora no, pero bueno, Colombia, digamos, si es que plantea sola este tipo de iniciativas, digamos, no va a ir este planteamiento a ningún lado. Entonces, acción conjunta me parece que es fundamental y ahí hay una oportunidad que quiero señalar, digamos, dentro de la estructura de la ONU, dentro de los compromisos de Sevilla, de la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, la cuarta, se planteó, digamos, un foro de deudores, digamos, solo hablando del tema de deuda. Entonces, esto al menos se plantea como una plataforma de diálogo, de intercambio de experiencias, pero creo que es una oportunidad para que los países la utilicen, digamos, no solo para compartir lecciones aprendidas y que cada país regrese a su casa y vea, digamos, cómo puede manejar el proceso de endeudamiento que tiene con el FMI o un swap de deuda, etcétera, pero realmente para pensar acción colectiva. Y yo diría no solo en deuda, porque estos espacios, digamos, te permiten pensar más estructuralmente, ¿no es cierto? La acción colectiva sí se puede hacer en materia de deuda, pero por ejemplo, sí para pensar, por ejemplo, políticas regionales de industrialización. ¿No es cierto? Que además, para rearmar, digamos, para replicar incluso cadenas de valor que se han hecho en China, que se han liderado por países del norte, incluso para pensarse esos nuevos estándares en materia de industria, de extractivismo, que son fundamentales, eh, digamos, para garantizar el cierre de brechas de desigualdad, para que cuidemos del planeta, porque si lo que hacemos es replicamos los modelos que ya los pusieron en marcha los países del norte, incluso China, vamos a caer en la misma trampa. Entonces es importantísimo, yo pienso utilizar, digamos, estos espacios que de alguna manera se abren dentro de la propia arquitectura para atacar, insisto, estos problemas estructurales. Y cierro, Sergio, amigos, además que nos escuchan, con un mensaje. El tema de deuda es bien importante, pero pienso que también esta pregunta sobre las reformas estructurales nos obligan a salir un poco incluso del tema de deuda que siempre nos ha llamado a atacar otro tipo de problemas. Y les voy a mencionar uno que les dije al inicio, que es el tema de la fuga de capitales. Digamos, ¿por qué no empezamos a pensar en el marco del financiamiento climático lo fundamental que es buscar mecanismos para que esos capitales regresen a las economías del sur? Por supuesto, luego se necesita programas, políticas, digamos, decididas para que esa liquidez se recanalice no al pago de deuda, sino efectivamente a inversiones transformadoras en materia climática, de industria, de soberanía alimentaria, de soberanía energética, pero es fundamental que esos capitales regresen a los países del sur. Veíamos con un colega ayer datos para darles un ejemplo.
ahora que se está hablando mucho del apoyo que le va a dar Trump a Milei, Argentina, etcétera, se está hablando del tema de, incluso en los reportes del FMI, fuga de capitales en Argentina, llega según datos, digamos, de estas conversaciones, y esto no somos nosotros, digamos, desde el FMI, es de Estados Unidos, desde el gobierno de Argentina, hablan de 450.000 millones de dólares que el sector privado argentino tiene fuera de la economía argentina. Imagínense una fraccioncita de eso llega a volver al país y de alguna manera efectivamente se destina al financiamiento climático, de la industrialización verde, de la soberanía energética, lo transformador que puede ser ese tipo de política financiera. Entonces les dejo con esa idea Muchas, para reflexionar más allá del tema de deuda y sobre mecanismos estructurales que se pueden poner en marcha. muchas gracias, Andrés. Bueno, tenemos un desafío del tiempo. En las próximas intervenciones tendremos que limitarnos a los 4 minutos para alcanzar a llegar a tiempo, pero voy a ir incorporando también las preguntas en esas intervenciones. Y quisiera continuar con Lala. Para preguntarte, Lala, mm, desde la experiencia de las organizaciones sindicales, ¿qué aprendizajes emergen sobre los riesgos y oportunidades de proyectos de transición energética? Y conectando con una pregunta que te hace Diego Escalante en el chat, ¿cómo lograr que el financiamiento desde la perspectiva de las organizaciones sindicales, que cuenta con financiamiento climático por su tránsito hacia modelos energéticos más sostenibles, realmente garantice esos elementos que estabas diciendo de descentralización, de descorporativización, etcétera? Sí, muchas gracias, Diego, por esa pregunta. Bueno, en cuanto a experiencias y retos desde el movimiento sindical, el año pasado con aliados, lanzamos como una iniciativa de tener propuestas de financiación climática y terminamos con más de 100 sindicatos del sur global, representando más de 100 millones de trabajadores de América Latina, de África y de Asia. Y bueno, en resumidas cuentas, la financiación para la lucha contra el cambio climático debe tener unos criterios, 5 en particular, estuvimos de acuerdo. Uno es el tema de la deuda, evitar que los países del sur se endeuden más y aliviar las inmensas presiones de la deuda existente. Andrés ya habló de eso, entonces no voy a profundizar. Más allá de decir que la financiación climática debe mantener y ampliar servicios públicos esenciales tanto para la mitigación como para la adaptación. Como dijo mi copanelista ahorita de las economías del cuidado, etcétera. El segundo es poner fin a la política de la financiación mixta, como la llama, y la reducción de riesgos para inversión del sector privado. Eh, Realmente la financiación global desde las COPs, los compromisos han sido mínimos, inadecuados y además la mayor parte de la financiación ha sido movilizada por los bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, es financiación pública. Y la idea del Banco Mundial es que miles de millones o que este programa de Billions to Trillions de dinero público catalice grandes cantidades de financiación del sector privado y eso ha sido un fracaso. O sea, tenemos que ir también más allá de los mecanismos de mercado, como la fijación de precios y el comercio de carbono, que han sido socialmente regresivos, etcétera. Y abstenernos de hacer este tipo de Just Energy Transition Partnerships, asociaciones para la transición energética justa, eh, y en su lugar utilizar un lenguaje que aborde las principales preocupaciones de los y las trabajadores, de las comunidades y no de la recuperación de las empresas del sector privado. Eh, por cuestiones de tiempo voy a hablar de las propuestas. Las propuestas es, bueno, en general, que los países desarrollados cumplan con sus responsabilidades históricas, no voy a profundizar en eso. En vez voy a hablar de que la financiación climática debe utilizarse para ampliar activos públicos. Creo que no hablamos suficiente de esto. A diferencia de programas de financiación mixta, como el que mencioné ahorita, los JETPs, que utilizan dinero público para reducir el riesgo de las inversiones privadas, lo que exigen los sindicatos, representando 100 millones de trabajadores del sur global,
es que el compromiso anual bueno, en este caso para la COP29 eran 5 billones de dólares, pero en general que los recursos deben orientarse a reconstruir las capacidades de los gobiernos para recuperar sus sectores de electricidad, de transporte y devolverlos a control público. Em, Romper con estas condicionalidades de JEP que destinan a crear un entorno propicio para el sector privado. Cuando leemos el lenguaje de estos acuerdos, utilizan este término una y otra vez: generar un entorno propicio para el sector privado. Y desafortunadamente nuestros gobiernos con frecuencia respaldan estas iniciativas, porque eso implica desregulación, liberalización y el debilitamiento de las empresas públicas. Entonces, ese es un punto muy importante. También una de las exigencias es abordar la pobreza energética. Continúa siendo un tema supremamente importante para los sindicatos. Sabemos que cientos de millones de personas en el sur global carecen de electricidad limpia y confiable, en parte por estas políticas, o en gran parte por estas políticas impulsadas por el Banco Mundial en décadas pasadas de ajuste estructural verde o ajuste estructural original, que siguen, esto es muy importante, que siguen presentes en los planes de financiación climática. Y que supeditan la financiación a reformas que promueven las empresas privadas, mientras por supuesto que los servicios públicos quedan desfinanciados. Y el último que voy a mencionar es la transferencia de tecnología. Es necesaria, esto los sindicatos lo hablan una y otra vez, para la industrialización verde de alto valor agregado o añadido y el desarrollo con bajas emisiones de carbón. Em, Voy a cerrar diciendo que hay muchos ejemplos de financiación climática hecha mal, y desde TUED la invitación es que involucremos mucho más a los sindicatos y a las perspectivas de clase, de trabajadores, de sindicatos, en las negociaciones de financiación, en las negociaciones eh, eh, de comercio. Los sindicatos están posicionados estratégicamente para ser actores que aboguen mucho más allá de los empleos, de los trabajos, y realmente hablen de los cambios estructurales que necesitamos. Sabemos que la USO, pero también la FUPI, la CSI África, la CGT de Francia, muchos sindicatos están desarrollando planes propios de una visión integral de las economías, de los planes de política industrial que queremos ver. Y sabemos que esos planes que desarrollan los sindicatos no son nada sin el apoyo de la sociedad civil, sin el apoyo de las comunidades para realizarlas, para ponerlas en práctica. Em, y entonces lo dejo ahí por ahorita. Gracias. Muchas gracias, Lala. Quisiera pasar ahora a Mariana, como para que ella nos hable un poco sobre las vulnerabilidades territoriales, por ejemplo, que se ven en Colombia en el modelo de desarrollo y cómo encararlas desde la experiencia de investigación que desde de justicia se ha abordado. Gracias. Gracias, Sergio. Voy a intentar poner un cronómetro para no pasarme el tiempo. Bueno, cuando el cambio climático golpea, los más vulnerables sufren primero y más fuerte, profundizando la desigualdad y aumentando la exposición a futuros desastres. En una investigación que hicimos en De Justicia sobre políticas fiscales para enfrentar la vulnerabilidad frente al cambio climático, planteamos un análisis territorial a partir de tres dimensiones para poder identificar cuáles son esas regiones que necesitaban una mayor acción frente al cambio climático. Esas dimensiones fueron la geográfica, que como todos sabemos son prácticamente las coordenadas en donde estamos ubicados; la productiva, que es la generación de ingresos y la actividad económica; y la socioeconómica, que realmente es medir mediante esos indicadores sociales el acceso a servicios públicos, el poder adquisitivo e incluso condiciones sanitarias de las comunidades. Bueno, por cuestiones de tiempo no les voy a contar sobre todas las dimensiones, sino que me voy a centrar en la que vimos más determinante, que fue la dimensión socioeconómica, ya que departamentos como el Amazonas, que yo creo que todos aquí lo podemos distinguir,
El Chocó, que es la parte del Pacífico de Colombia, y La Guajira, que es al norte del país, exhiben los peores indicadores sociales y económicos de todo Colombia. Allí en estas regiones, más del 30% de la población es vulnerable al cambio climático. Bueno, hay un caso especial que es en San Andrés y Providencia, que está en el Mar Caribe. Allá el 90% de la población es vulnerable al cambio climático, pues por las condiciones de relieve y de productivas y socioeconómicas que les mencioné a través de las dimensiones. Pero entonces lo que más nos alarmó a través de la dimensión socioeconómica es la concentración de tierra. En la región del Amazonas encontramos que una persona en promedio tiene más de 150 hectáreas, mientras que en otras regiones, como en Boyacá, que es en el centro de Colombia, esta cifra no supera las 2 hectáreas per cápita. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay un proceso de acumulación de tierras. Entonces, lo que vemos es un fenómeno en el que muchos países del sur global hemos caído porque este proceso de acumulación inició pues como por élites en contextos coloniales y feudales. El mercado libre de tierras sin regulación adecuada ha facilitado que los agentes con capital adquieran grandes extensiones de tierra. Cuando la tierra se convierte no solo en un recurso productivo, sino también en un activo financiero, pues los grandes capitales la adquieren para inversión, especulación o la misma acumulación de riqueza. Y ahora también lo que estamos viendo es que estas inversiones a grande escala en tierras o las adquisiciones a grande escala, como las que estamos viendo en el Amazonas, son hechos no solo por actores nacionales, sino también extranjeros, que favorecen la concentración y que favorecen básicamente la explotación de recursos naturales. Entonces, pues ahí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como países? Les estamos dando muchos permisos con políticas, incluso fiscales, a través de beneficios tributarios a multinacionales para que vengan y acumulen riqueza en nuestros países. Entonces, por esto es que quiero como unir la pregunta con la anterior, y es que lo que necesitamos en este momento es poder ver esas múltiples vulnerabilidades que tenemos en el desarrollo, en el modelo económico actual vigente, y que empecemos realmente a reorientar un modelo que combata la acumulación de capital y que sobre todo elimine esa explotación excesiva de recursos naturales. Muchísimas gracias, Mariana. No vamos a tener tiempo para preguntas, pero creo que hemos ido respondiendo varias. Y sin más preámbulo, quisiera darle la última palabra a Francisco. Francisco, vamos a a tener que terminar estrictamente a las 2:56, porque viene el siguiente panel de la semana, muy invitados e invitadas sobre NDCs. Entonces, quisiera darte la palabra de cierre para que también nos digas cuáles son esas últimas reflexiones desde territorio, desde la perspectiva de las comunidades locales, sobre las promesas y limitaciones de la agenda de sostenibilidad actual y el potencial de construir algo distinto. Francisco. Sí, yo creo que sigue siendo importante, ¿verdad? Efectivamente, digamos, exigir prácticamente que el poder corporativo pague por los problemas ambientales que se han provocado. En ese sentido, la cooperación debe ser solidaria e incondicional, ¿verdad? Creo que se debe superar ese doble discurso y esas falsas soluciones que ya por décadas nos han mencionado, ¿no? Y sobre todo, desde los pueblos indígenas, nosotros rechazamos ese modelo conservacionismo que en el fondo lo que busca es despojar a las comunidades de sus territorios. Eso es fundamental, cambiar, digamos, esa visión y esa política. Es decir, nosotros no queremos ser guardabosques de un territorio que se ha venido pues trabajando de manera sostenible hace cientos de años, pues, ¿verdad? Nos quieren dar lecciones, digamos, cómo proteger y cómo cuidar la biodiversidad, pero si el acumulado de experiencias está en las comunidades. Nosotros entendemos entonces que también la cooperación y financiamiento relacionado, digamos, con el clima, acá hay una gran disputa. Hay una gran disputa a nivel nacional e internacional, porque hasta el momento son
las grandes ONGs que tienen incluso vínculos y relaciones con el poder corporativo son las que terminan ejecutando lo que llega a cada país. Por lo tanto, lo que nosotros exigimos es que se respete y se tome en cuenta la organización propia de los pueblos indígenas, la libre determinación de los pueblos y, por supuesto, las cosmovisiones de los pueblos. La planificación tiene que ser colectiva desde la participación de las comunidades, respetando las formas propias de manejo de la biodiversidad. Entonces, sí, habría que empezar, digamos, con un proceso descentralizado que inicien las propuestas desde abajo para solucionar los problemas ambientales y los problemas provocados por el cambio climático. No tiene que ser al revés, porque hasta el momento las decisiones están centralizadas. Yo creo que quienes tienen experiencia cómo superar crisis, cómo salir adelante con el manejo sostenible de nuestra biodiversidad, son las comunidades organizadas. Muchísimas gracias, Francisco. Y con esta excelente invocación a recuperar el poder local y la perspectiva de las comunidades, quisiera dar por cerrado este panel, invitándolos al siguiente y agradeciendo a nuestras y nuestros panelistas, quienes han ido abordando algunas de las preguntas. Nos quedamos cortos para otras, pero muchísimas gracias a todas y todos y a nuestra audiencia por su presencia. Hasta luego. Muchísimas gracias, Sergio, y a todas las personas panelistas por este inspirador diálogo que nos invita justamente a repensar el desarrollo desde nuestras propias realidades, también a pues priorizar también a las comunidades y todas estas iniciativas y recomendaciones que nos estuvieron compartiendo. Lo agradecemos mucho. Y bueno, vamos a continuar con la segunda sesión del día titulada Trazando rutas de financiamiento hacia nuevas formas de desarrollo, las NDCs como